temas interesantes están vinculados al plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento de defensa inicial es, espérate, me están recusando cuando el señor ya tenía conocimiento, o sea, de mi situación. Yo he hecho mi declaración, e incluso en el caso de Luis dice, en mi carta de aceptación he hecho una declaración, pero también en el acta de instalación he ampliado mi deber, ¿no? Ahora, durante el desarrollo el análisis que han hecho en la resolución, dicen, pues hemos visto el acta y en el acta no consta. Entonces, probablemente, y eso ocurre en el acto de instalación, también debatimos algunos puntos sobre las reglas de juego que no están pues previstas, ¿no es cierto?, en el contrato que han suscrito la entidad con el contratista. Entonces establecemos reglas y de verdad se da un espacio para afinar algunos aspectos. Y hay, digamos, reglas en el acta de instalación donde, por ejemplo, las partes, ¿no?, ratifican la designación de los árbitros, por ejemplo, ¿cierto? O sea, válidamente sí se pudo haber señalado, digamos, lo que decía el árbitro si esto hubiera ocurrido, ¿no? Pero como no consta en ningún documento, no puede probar que ha cumplido con el deber de información, ¿no? Hasta ese momento hubiera sido, digamos, válido, pero ahí hubiera nacido lo que argumentan los árbitros, ¿no? Hoy el acto de instalación es un punto de partida y de ahí hubieras tenido incluso los 5 días para recusar, ¿no? Si hubiera ocurrido una declaración adicional ahí, claro, habilitas un plazo para que en función de esa declaración yo tome alguna decisión, si estoy o no de acuerdo con tu participación en el proceso arbitral. Entonces, el contrato se firma en el 2013, está regido por la norma de contrataciones, el decreto legislativo 1017, regula las contrataciones desde febrero del 2009, estaba vigente, entonces todavía no se producían las modificaciones con la nueva normativa de contratación del Estado, la 30225, que entra en vigencia en enero del 2016. Pero en marzo del 2016 se inicia el proceso arbitral, ¿no? El arbitraje. La norma, como vuelvo a repetir, es la que estaba vigente en esa época. Antes de que se instale el tribunal, se supone que ha habido una aceptación a la designación y se ha cumplido pues con el deber de información. Hasta ahí, se supone, es la parte formal. Una vez que se ha cumplido con el deber y las partes no han objetado esa designación, no han recusado, entonces se produce la instalación, inicia el proceso arbitral, y dice que a partir de ahí no hubo ningún cuestionamiento al tribunal, no hubo ningún cuestionamiento, y que incluso hubo un nuevo procurador, una nueva procuraduría designada en el 3 de enero del 2019, o sea, han cambiado de procurador la entidad. En algún momento el árbitro Ernesto fue designado por la entidad, él aceptó la designación, dice, en el 8 de junio del 2015 acepta la designación, o sea, es decir, con una gestión anterior, y hubieron 2 actuaciones incluso con la nueva gestión, con el nuevo procurador, y en ningún momento pues planteó ningún cuestionamiento, ¿no? Ese es su argumento. O sea, él se basa en que él ya hizo su aceptación, su declaración, y no hubo ningún cuestionamiento hasta ese momento. Dice, sin embargo, hasta el mes de julio del 2019, ¿no?, se apersona incluso al proceso esta nueva procuraduría que había sido designada en enero, ¿no? Hasta julio recién se apersona al proceso. Es decir, para los efectos, el impulso del proceso arbitral no se había dado, digamos, con alguna participación. No obstante, dice pues que después del apersonamiento han participado en 2 actuaciones arbitrales y no ha habido mayor cuestionamiento al respecto. Muy bien, ese es el panorama. Entonces, lo primero, el argumento de los árbitros respecto a que hicieron declaración y como no fueron cuestionados dentro de los 5 días, ya no podía ser objeto de recusación. ¿Sería válido? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tú qué dices?
acá el doctor me... Lo que pasa es que ese plazo de extemporaneidad que alegan los árbitros no se da. Uno, pero como usted bien explicaba, y en el acta de instalación, por lo menos de la resolución, no aparece que figure esa circunstancia. Y número dos, la parte que recusa tampoco asistió a esa instalación, entonces no aplicaría, por ende, ¿no es cierto?, algún conocimiento para que se aplique los 5 días. Ya. Y posteriormente también la norma ahí que nos ponen dentro de la resolución establece que cualquier eventualidad que tenga que ver con respecto al imparcial de los árbitros, hasta antes de laudar, tranquilamente puede ser provista o prevista para poder ser recusable, ¿no? Claro. Acá está el plazo para laudar. Y hasta antes de esto, cualquier circunstancia que se produzca, el deber de declaración se mantiene. O sea, nunca, o sea, digamos, no es como una etapa preclusoria, ¿no? O sea, yo tenía para aceptar mi deber de declaración, ya declaré, listo. Pero mis circunstancias pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Una clase, me parece anterior, decía, ¿qué tal si mi mujer entra a trabajar pues a la entidad, ¿no? Postuló un CAS. Y ganó ¿no? o fue designada en el sector, ¿ya? Y esto es un programa, pero depende del sector, o sea, ¿ya? Entonces habría una vinculación. Entonces, un razonamiento diría pues que si mi mujer ha entrado a trabajar y su sueldo aporta a la sociedad conyugal, yo tengo una relación de dependencia, indirecta, pero es dependencia, porque aporta a la sociedad conyugal, ¿no? Ahora poco está de moda esto de la discusión de los aportes de la sociedad conyugal, ¿no? Ustedes verán en la televisión que sale mucho, ¿no? Pero en la práctica es eso, ¿no? O sea, la sociedad conyugal la constituye el varón y la mujer, y con los ingresos que tienen, sostienen el hogar. Entonces, lo que ella tenga de ingreso, sea como parte de la planilla del contratista o de la entidad, afecta mi situación. Entonces yo tengo que declarar eso, ¿ok? Porque a la otra parte no le va a parecer de todo bueno, ¿no?, que yo ya no sea imparcial. Entonces ese deber se mantiene hasta que inicie el plazo para laudar. O sea, hasta antes de esto me puedes recusar. Pero después de esto, según la ley de arbitraje, me dice, es obligación mía, gracias, es obligación mía, ¿ok?, declarar. No porque me vayan a recusar, pero es mi deber declarar, ¿no? Si surgiera una circunstancia que cambia mi situación, yo tengo el deber de declarar. Entonces, hasta acá, el decir que el plazo para recusar ya venció, no es cierto. Porque las circunstancias pueden cambiar, entonces, si ha cambiado una circunstancia, yo podría ser recusado. Si... Yo entiendo que no vence el plazo del deber del árbitro. Así es. Revelar. Así es. Pero el que la parte lo recuse, sí tiene plazo. Claro. 5 días desde que conoció el hecho. Así es. O Ahí pudo, está, ese en es todo un punto. caso, tomó conocimiento de la causal. Claro. Entonces, si hay una causal nueva, a partir de que toma conocimiento de esa nueva causal, porque de las que ya tuve conocimiento de estas causales y estas para mí no eran objetables. Pero surge una nueva, mi plazo, desde que tomo conocimiento. Claro. Buen punto. Coquis, entonces me lo guardo porque no han revelado y al último, si no me sale el laudo, Si veo o ya que veo la que cosa la voz está poniéndose picante, pum, lo suelto. No pues, o sea, eso es... No sé por qué me parece que el doctor está asesorando al gobierno, ¿ah? Está así como soltando ahí, ¿no?, los psicosociales, así como para tapar, para tapar ahí las cosas. No, claro, es una verdad. En la práctica podría ser, pues, ¿no? O sea, me estoy guardando un as bajo la manga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que efectivamente, ¿no?, si yo ya tuve conocimiento de A, B y C y no recusé por eso, yo no puedo recusar en cualquier momento. Pasaron mis 5 días y lo que he hecho es, me he abstenido de esa posibilidad y ya no puedo ejercer ese derecho, ¿ya? Yo he consentido que las personas se mantengan con las cualidades y condiciones que tenían, tal cual. Pero si después hay una modificación en la situación de las partes, ellas tienen el deber de revelar. Esa sería una segunda circunstancia que sería interesante. A partir de esa revelación o esa ampliación de su deber de revelación, surge en mí la posibilidad de decir, oye, esto sí ya no lo paso. Lo primero me parecía, pues, ¿no?, normal, tranquilo, no pasa nada.
Pero esto segundo, no, esto sí ya como que a mí sí me causa dudas ahora sí de tus circunstancias, ¿no? Eso sería otro segundo panorama, ¿cierto? Es un segundo panorama. Entonces la primera yo dije A, B y C son mis circunstancias y a ninguna de las partes le pareció mal. La segunda es que surja una nueva posibilidad, una nueva situación, cambió mi situación, ¿no? Así como cuando uno vive soltero, después te casas, y tú estás, pero estás casado, y ahora que te has casado, esa persona, su familia o esto, y ya tiene un rollo distinto. Entonces, bueno, esas circunstancias a mí me dicen que no eres independiente, no eres imparcial. Muy bien. Esa es una segunda circunstancia, pero una tercera circunstancia a analizar es, y lo que está argumentando es que tú no has cumplido con declarar circunstancias que sí han acontecido, ¿no? Que tú has coarbitrado entre el señor Luis con el señor Ernesto, han coarbitrado, han sido coárbitros y no lo han declarado. Entonces es un panorama, un tercer escenario. Sí, por favor. Lo que en la exposición anterior, si establecemos de que solamente los 5 días de conocido el hecho, tenemos que previamente saber de forma fehaciente que nosotros hemos tenido conocimiento. ¿Cuándo fue que tomaste exacto, conocimiento para ver eso, si está dentro del plazo para recusar? Por supuesto, y no se ha podido establecer aquello, no se ha podido establecer que la entidad ha tenido conocimiento de tal hecho y por tanto se le ha vencido el plazo. Claro. En esa medida, pues no aplica lo extemporáneo. A ver, claro, acá, y justo eso es algo interesante, ¿no? Porque eso también refuerza una posición, algo que les comentaba en una sesión anterior a ustedes, ¿cierto? La aplicación que hacemos de la ley especial, cuyo reglamento me dice tiene 5 días para recusar a partir de que tomas conocimiento. Pero cuando no sé la fecha de que tomaste conocimiento, me dice, en el análisis que han hecho en la resolución, dice, oye, espérate, pero la ley de arbitraje, que es la norma general, tiene una, digamos, solución a esta situación. Entonces, ahí dice, el plazo, cuando no lo puedo computar, se entiende que es hasta que nace, digamos, la obligación de laudar, o sea, cuando yo pido el expediente para laudar. Entonces, mientras no haya pedido el expediente para laudar, puede ser sujeto a recusación, y eso lo establece el artículo 29 en el numeral 3, que dice, efectivamente, procedimiento de recusación, y en el numeral 3 dice, salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión de un laudo, es improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su renuncia bajo responsabilidad si encuentra una circunstancia que afecte su imparcialidad e independencia. Entonces, lo que han aplicado en este análisis es esta norma que les permite decir, oye, como no sabías tú cuál era la fecha en que tomaste conocimiento, la norma me dice que hasta que no se dé el plazo para laudar, yo puedo recusar. Ahora, el deber de revelación, bueno, tratando de poner un poquito de complicar un poco las cosas, ¿no? Pero el deber de revelación no debería estar enfocado, el deber de revelación tiene 2 puntos, ¿no? Que es la parcialidad, o la imparcialidad y la independencia. No están relacionados a las partes. O sea, que yo haya arbitrado con 20 veces con un mismo árbitro o coárbitro, influye, o sea, yo creo que debo revelar lo que debería ser referido a las partes, ¿no? Lo que pueda, cuando hablo de independencia o cuando hablo de parcialidad, es justamente inclinarme hacia uno de los lados. Claro. Siendo coárbitro, teniendo manteniéndome neutral, independiente, imparcial. Ese es digamos, el deber más importante, ¿no es cierto? Ese es el deber más importante. Cuando yo acepto una designación, yo declaro que soy independiente, soy imparcial, ¿no? Respecto a las partes. Eso es lo primero, ¿cierto? Que es lo que haría idónea la participación de un árbitro, porque va a decidir de manera neutral, sin ninguna inclinación de ninguna naturaleza, ¿cierto? Ese es el principal deber que tiene el árbitro. Ahora, claro, pero ¿hasta dónde se extiende ese deber, no? Entonces, algunos incluso árbitros que ya tienen algunos años, tienen pues un cuadro así en Excel, ¿no? Todos los arbitrajes, y cuando declaran, entregan todo, ¿no? Toma, a ver si me encuentras por un lado o algo que no te guste, ¿no?
¿Por qué? Porque lo están haciendo de manera amplia, ¿no? No se están restringiendo solamente a las dos partes. Y no le dicen, oye, de manera amplia, por si acaso, no voy a hacer que por ahí, en algún arbitraje, tu abogado, no sé, algo, y que me conoce a un sitio, arbitró conmigo, no sé, ya, pues, ¿sabes qué? Toma. Al final es una, ahí hay un enfoque con un criterio amplio en mi declaración. Te declaro todo lo que he hecho, ¿no? Otros dicen, de acuerdo a las reglas IVA, dice los últimos 5 años, ¿no es cierto? Eso tengo deber. Después de 5 años más atrás, o sea, digamos 6, 7, 8 años, ya no tengo ese deber de declaración, ¿ok? Entonces ahí sería un criterio un criterio restrictivo, en el cual yo digo, pues, oye, me restrinjo solamente a las partes, con tu enfoque sería ese más o menos, me restrinjo solamente a lo que afecta a las partes, porque a otras cosas no te afectan. Claro, pero alguna de las partes puede decir, sí, pues no me afecta, ¿no? Directamente, pero indirectamente yo encuentro que esa situación, ¿no? Has incurrido en ese deber o en una falta al deber de declaración porque no ha sido claro, no ha sido transparente, ¿no? Y eso mella la confiabilidad en tu persona, como árbitro, por decirlo de alguna manera. Entonces, el criterio que ha utilizado el organismo supervisor, ¿no? a través de la Dirección de Arbitraje Administrativo es que el deber es amplio, ¿no? Todas las circunstancias, y en ese caso pude haber tenido más arbitraje, pero con mis coárbitros sobre todo omitió, ¿no? Lo primero que dijo la entidad, ¿no? Dice que recién toma conocimiento al haber consultado el récord arbitral, y dice la entidad que ha encontrado 4 procesos. Luis le dice no, solamente han habido 3, pero incluso el OCE cuando verifica el récord solamente encuentra 2. Con que hubiera encontrado 1 hubiera sido suficiente, ¿o no? Claro, con 1 nomás era suficiente, ¿no es cierto? Dijeron hay 4, Luis dice no, solamente son 3, pero el OCE encuentra